Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy bien, Clara. Buenas noches a todos. Bueno, hoy tenemos muchos temas, obviamente el tema vudú, el tema de lo que está sucediendo en nuestro país con respecto a la crisis de los hold-outs. Pero antes me gustaría compartir con ustedes una corta reflexión sobre el tema vudú. Realmente es un problema institucional serio para la Argentina, pero creo que vudú, el problema vudú no se agota en una persona. Yo creo, y esto tal vez sea polémico, que vudú es el emergente de una parte del sistema político argentino que llega al poder y llega al Estado para transformar el Estado en una máquina de negocios personales. Esto ha ocurrido en la Argentina de los últimos 40 o 50 años, y eso no significa que no haya políticos honestos, los hay. Pero hay una parte del sistema que ve al Estado como un botín. Y vudú es uno de sus representantes quizás más ilustres, porque es nada más y nada menos que vicepresidente de la Nación. De la misma manera que nombrar miles de empleados públicos a nivel municipal, nacional, provincial, sin ninguna calificación y sin ninguna función, también es corrupción. Y no he escuchado a la oposición, por ejemplo en el Senado, donde vudú incorporó a decenas de empleados públicos, hacer una reflexión sobre este tema. El tema vudú va a quedar en la justicia tendrá la última palabra, pero a mí me parece que puede transformarse en un punto de inflexión para la clase política argentina y tomar alguna decisión política de entender que el Estado es un lugar donde se piensa el país, donde se crean políticas de Estado para diversos gobiernos e, insisto, no un botín personal. Este no es solo un problema de la política argentina, lo ha dicho el Papa, el caso Sarkozy en estos días en Francia, pero lo cierto que ese concepto de Estado como botín está muy arraigado en la Argentina. Hay muchos proyectos de la oposición muy importantes contra la corrupción de los funcionarios y al mismo tiempo surgen otros, votados en el Senado, donde se restringe la responsabilidad de los funcionarios frente a lo que puedan ocurrir sus decisiones o lo que puedan causar sus decisiones políticas. Yo abro el interrogante. Cambiar este concepto de Estado que tan mal le ha hecho a la Argentina es una decisión política y es una decisión individual. No alcanza con las leyes. Me parece que necesitamos en ese sentido un cambio de cultura y ojalá, insisto, que el caso vudú sea un punto de inflexión. Claro, estos malos ejemplos aleja a la sociedad, al común de la sociedad, del político. Se aleja. ¿Por qué? Y porque tomás este mal ejemplo. Y lo tomás. Ahora, si la situación económica, vamos al bolsillo directamente, hoy estuviese bien, que estamos fabricando, vendiendo, qué sé yo, estas cosas se toman en cuenta, pero no profundamente. Cuando nos estamos contando las pulgas, porque la situación económica es de terror, y si no, caminen un poquito el Gran Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, agarre la avenida que usted quiera y observe los locales que están vacíos, vaya a ver la gente que está suspendida y despedida. Muchos nos están mirando en este momento y no tienen mañana que ir a trabajar. Esa gente dice, pero estos tipos, mirá cómo se llevan la guita y yo, que me rompo el alma todos los días, me cuesta llegar, el ajuste lo hago yo en el sector privado y el sector público nunca ajusta. Nunca ajusta. Y atención muchachos, observen el mundo, observen lo que está pasando en Europa en este momento, porque hay un problema gravísimo de desempleo y justamente el desempleo está en el sector público y no en el privado. Allá se terminó la fiesta. Acá todavía, ahí están, pito y matraca, algunos. Pero cuidado, porque cuando esto te termina, porque yo puedo pagar impuestos, me aumentaste la nafta, pero un 70% del litro de nafta es impuesto, por ejemplo. O sea que no aumentó solo la nafta, también aumentaron los impuestos. Y podemos tocar el punto productivo, comercial, lo que ustedes quieran, y ahí tenemos inflación y todo lo que ya conocemos. Por eso digo, estos malos ejemplos, hoy en una situación delicada en cuanto a lo económico, se magnifica, Clara.
Tenemos hoy en el primer bloque invitados a Juan José Sebrelli y Eduardo Amadeo. Se cumplieron en las últimas horas 40 años de la muerte de Perón, un hombre que dominó la escena política argentina en el siglo XX. Y la pregunta es, y que le vamos a hacer a los dos, ¿cuál es el legado de Perón hoy? ¿Y qué diría hoy Perón del justicialismo si viera lo que está viendo? Sebrelli, buenas noches, gracias. Buenas noches. Eduardo, gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué diría hoy Perón del justicialismo al cual vos perteneces? El último Perón, que es el que a mí me gusta. A mí me gustan. Perón es parte de su polémica como personaje, es que es varios personajes a lo largo de la historia. Yo viví el último y quedo con el recuerdo del último, que además que me parece que es el más constructivo para el tipo de país que yo quiero. Yo creo en la idea de la comunidad organizada, esta vez el diálogo entre todos los actores. Creo en la relación de Perón con Balbín como una forma de encuentro. Creo en la